Bitcoin está a pocas horas de confirmar el peor cierre semanal que podíamos esperar, algo que tendrá consecuencias claras independientemente del corto plazo a medio plazo. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y explicaré los niveles a los que podríamos llegar durante las próximas semanas. Bueno, vamos allá directamente con la última hora de Bitcoin y realmente, como podéis comprobar, estamos a menos de 16 horas de que se confirme un nuevo cierre semanal que no va a ser ya negativo solo, que también, pero no es solamente porque vamos a estar cayendo un 8 o 9%. Puede haber algo más de volatilidad, pero en términos generales, a menos de que suceda algo extraordinario, el cierre será muy parecido a lo que estamos viendo. Pero bueno, como digo, no va a ser únicamente negativo por esto, por el porcentaje, al final puede pasar, sino que va a ser negativo por lo que engloba o por lo que significa que haya caído tanto justamente esta semana. Y es un poco de lo que vamos a hablar durante el vídeo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando en términos semanales. Cuando hablamos en términos diarios, pues podemos esperar que las consecuencias sean diarias. Esto implica que van a ser más rápidas porque la temporalidad diaria sucede de forma más rápida que la semanal, evidentemente. Y no solo que la temporalidad diaria va a suceder más rápido, sino que también va a tener consecuencias menos agresivas. Es decir, que la subida va a ser menor o la caída va a ser menor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente un gráfico semanal pues tiene la capacidad de que una vela semanal sea mucho mayor que una vela diaria, porque evidentemente tiene 7 velas diarias una vela semanal. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que de lo que vayamos a hablar en el vídeo de hoy, no podemos esperar que las consecuencias sean inmediatas. Hablaremos de niveles a los que podemos llegar, hablaremos de recorridos alcistas, recorridos bajistas, y eso no van a ser elementos que podamos detectar de manera inmediata. Si hablamos de una caída, no podemos esperar que la caída sea hoy, mañana o pasado, sino que tiene que ser un entorno, pues bueno, un contexto gradual que vaya dándose, ¿no? Hablaremos también de cómo podemos esperar y cómo podemos interpretar esa caída o hipotética caída semanal, teniendo en cuenta la temporalidad diaria. Entonces, ya os he dado varias pistas de la dirección a la que espero que podamos ir durante las próximas semanas, pero vamos a hablar de esos motivos. Los motivos son claros. El tema está, pues bueno, literalmente en que venimos de un gran movimiento alcista, en el que podríamos catalogar esto como pullback, o al menos pseudo pullback. ¿Por qué pseudo pullback? Pues bueno, pues porque el recorrido bajista ha sido prácticamente de una sola vela y no ha llegado a cerrar. Es decir, ha sido una especie de falsa ruptura, ha sido una especie de falso pullback que no ha tenido un desarrollo claro. Esto de aquí es un pullback, esto de aquí es un pullback, esto de aquí es un pullback. Yo no lo determinaría como pullback, pero sí que es cierto que ha sido una especie o fue una especie de acumulación. Más allá de esto, el precio fue capaz de resurgir y dar un gran movimiento impulsivo a través de esta vela de medianos de marzo, que nos llevó, pues bueno, prácticamente a los niveles en los que estamos ahora, porque entre las subidas y las caídas, pues estamos prácticamente en el mismo punto en el que cerramos en esa gran vela de medianos de marzo. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en varios aspectos, más allá de dónde venimos o de la estructura de acción del precio. Creo que en este momento es más inteligente, es más sensato centrarse en este apartado final. Hay veces que pues, la estructura manda, hay veces que manda únicamente esto, hay veces que tienes que tener en cuenta las dos. En este caso, no digo que la estructura no sea importante, pero creo que es mucho más importante entender esto de aquí. ¿Y qué implica esto de aquí? Implica que después de una gran vela impulsiva alcista, esta vela de medianos de marzo, como digo, el precio desacelera y forma 3 dojis consecutivos de manera semanal, que no se habían visto nunca. Tú puedes buscar en Bitcoin, puedes intentar encontrar esta situación y sí que es cierto que en periodos que en general implican falta de dirección general, aquí estamos 2 meses sin movernos, puedes encontrar velas similares, puedes encontrar un movimiento similar, pero una estructura así, después de un gran movimiento impulsivo, después de haber roto niveles de resistencia, después de estar prácticamente en tierra de nadie, porque aquí en estos niveles entre los 27.000 y los 28.000 no teníamos resistencias, sí que se habían formado resistencias intradiarias, pero no teníamos ninguna resistencia porque las teníamos o más arriba o más abajo. Pues bueno, después de formar estas 3 velas consecutivas, algo totalmente inédito para Bitcoin, al menos entendiendo el contexto general, como digo, lo que sucede es que el precio da un movimiento claramente alcista. Es esta vela de la semana pasada que deja atrás, como digo, esas 3 velas o esas 3 semanas de indecisión
de dudas, de falta de dirección, de falta de consenso. Claro, en este punto, igual que cuando decimos, oye, cuando rompes una resistencia, cuando rompes un soporte, ya has hecho difícil. Si tú aquí tienes una resistencia y no puedes, y no puedes, y no puedes, lo difícil es romperlo. Cuando ya lo has roto, tú ya has desbloqueado, por así decirlo, ese nivel, con lo cual lo fácil es continuar. ¿Qué sucede si después de haber hecho lo más difícil el precio vuelve para adentro? Que la fortaleza bajista cobra más fuerza. ¿Por qué? Pues porque una vez tú ya tienes vía libre para seguir subiendo, el mercado se da completamente la vuelta. Entonces, justamente en este punto de aquí, justamente en esta tesitura que estamos viendo aquí, donde el precio, oye, ha estado bloqueado durante 3 semanas, ya ha hecho lo difícil que es desbloquear este gran rango intradiario, este gran rango que, pues bueno, costó mucho romper, hablamos de incluso 15 toques sin ser capaces de romperlos, pues una vez ya lo has roto, lo normal y lo fácil es poder dilatar ese movimiento. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Pues que el precio hace una envolvente bajista. Claro, en este punto no solo juntamos que ya habíamos desbloqueado lo más complicado, no solo lo juntamos a que estamos formando una envolvente bajista, lo cual es una formación de velas realmente negativa, sino que lo juntamos con un último elemento, y este ya es el determinante, y es que estamos en niveles de resistencia semanal. Entonces, como podéis comprobar, independientemente de la estructura de la que venimos, si tú coges únicamente este price action de aquí, si tú coges únicamente estas velas de aquí, este último mes y medio, y lo juntas con el nivel de resistencia, tú ya puedes marcar una predicción sólida de lo que puede suceder a continuación. No necesitas entender que el mercado viene de una gran tendencia bajista, que ha formado un patrón de cuña, que rompió la bull market support band, que hizo un pullback o pseudo pullback, que dio una continuación y demás. Algo que ya hemos estado analizando anteriormente. Entonces, por eso comento que sí que está muy bien a veces comparar las dos cosas o tener en cuenta tanto la estructura general como la estructura más a corto plazo, por así decirlo, pero en este caso no era necesario. Claro, en esta tesitura, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, evidentemente podemos esperar que el precio pueda marcar un desarrollo mayor, pueda como mínimo caer, o por lo menos caer, no digo que vayamos sí o sí a llegar a los 24.500 o más, sino que digo que el 24.500 es un target muy interesante, es un target muy atractivo, es un nivel al que podríamos llegar sin ningún problema, sería una caída de un 11%, y como digo, ahora hablaremos un poco más en detalle de esto, porque es muy importante que no nos quedemos solo con esto, es importante entender qué puede anular esta caída, cómo vamos a tener que analizar el gráfico diario para entender si esta caída puede darse o no, y luego, algo importantísimo, de qué forma esta caída puede significar esto, una caída y una continuación, o puede significar una caída y una caída y una caída. ¿En qué nos tendríamos que focalizar y qué es lo más probable? Que evidentemente ya sabéis cuál es mi opinión sobre qué es lo más probable. Entonces, entendiendo esto, el target siguiente son los 24.500. Podríais decir, oye, ¿y por qué este target? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué tendría que ser 24.500 y no 25.000 y no 24.000? Bueno, lo primero es entender que no es que sea 24.538,19. No voy por ahí. Hablo de una zona. Y la zona no la marco yo, sino que la marca la misma acción del precio. En este punto de aquí, para ver la vuelta hacia abajo, sí que tenemos que focalizarnos en la estructura. Y ya focalizándonos en la estructura, te darás cuenta que aquí tenemos un target importantísimo, que eran los máximos o el inicio del patrón de cuña, target vital y target a tener muy en cuenta. Tenemos aquí también los máximos anteriores, formamos una especie de doble techo, justamente atacando el target que comentamos. Después de analizar este patrón de cuña y esta estructura, hablamos de atacar el máximo anterior, porque era el principio de la cuña, que es el target mínimo y principal para este tipo de patrones. Pues bueno, no solamente tenemos el nivel de los 24.500 que se consolida por estos dos puntos, sino que también tenemos por aquí la media móvil de 50 semanal, zona importantísima, y, cómo no, nuestra querida Bull Market Support Band. Nivel de soporte, sobre todo dinámico, vital y clave en cualquier mercado alcista. Entonces, cualquier persona que considere que Bitcoin puede o está en posición de iniciar o de dar continuación a un mercado alcista, a una tendencia alcista, tiene que asumir que los 24.500 no se pueden perder. Evidentemente puede haber dilataciones, del mismo modo que las hubo aquí. Evidentemente puede haber diferentes situaciones donde el precio entre en pánico, pero una cosa es, pues, qué sé yo, poder dar un movimiento bajista, haces una low test y luego tal, que sí, que superas, que perforas todos los niveles que hemos comentado, pero el precio
no entra en esa posibilidad de dar esa continuación porque tú ya detectas que técnicamente hablando no quieres romper. Y otra cosa es, pues claramente, romper y continuar y confirmar. Entraríamos ahí en la estructura de, o las bases, los principios de cómo se confirma una ruptura de una resistencia, de un soporte, de un nivel, independientemente del que sea. Ruptura, cierre, confirmación. Entonces, en ese punto entraríamos a valorar si hay esa posibilidad o no. Pero, como digo, la Bull Market Support Band es una zona de soporte dinámico importantísimo y el mercado alcista no finaliza hasta que no se rompe la Bull Market Support Band. No finaliza hasta que no se rompe. Y el mercado bajista no finaliza hasta que no se rompe la Bull Market Support Band. Por eso, cuando el precio rompió en este punto de aquí, hicimos ese vídeo donde dijimos hay un 79% de probabilidades de que el mercado sea alcista, porque analizamos las rupturas de la Bull Market Support Band y nos dimos cuenta de ello. Entonces, si consideras que el mercado es alcista, este nivel no lo vamos a romper, con lo cual los 24.500 son el target que te interesa. Claro, más allá de esto, ¿en qué punto o de qué forma podríamos, pues qué sé yo, confirmar que realmente el nivel puede darse? ¿De qué forma podríamos confirmar que podemos iniciar ese movimiento bajista? Estamos en un principio importante porque hemos cumplido todas las condiciones semanales que hemos comentado al principio, pero no está confirmado el gráfico diario. ¿De qué hablamos en este punto de aquí? En esta estructura, cuando el precio estaba literalmente aquí, comentamos, vale, ya hemos hecho un principio importante de cambio de tendencia porque realmente los máximos pues son más o menos decrecientes, si esto lo entiendes como un máximo respecto a este máximo de aquí, y los mínimos son evidentemente decrecientes porque se han roto claramente los mínimos anteriores. Pero existe la posibilidad de ver un pullback para confirmar un máximo decreciente mucho más claro y dar esta continuación bajista. Y es cuando hicimos este trade del que hablamos ya hace pues unos cuantos días, no recuerdo exactamente, yo aún estaba en Bahamas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque comentamos, oye, la estructura entonces cambiará y será claramente una tendencia bajista en términos intradiarios que puede afectar claramente al gráfico diario. Y en este punto de aquí, cuando hicimos este movimiento, ejecutamos el trade y nos vinimos aquí y el precio empezó a desacelerar, comentamos, hemos confirmado un cambio de tendencia, con lo cual lo más probable es que el precio continúe la ruptura, continúe con la estructura bajista, porque ya hemos confirmado ese cambio de tendencia. El gráfico diario no lo había confirmado aún, estaba dudando, estaba entre velas bajistas y velas alcistas, pero el gráfico de intradiario sí que lo había confirmado. Entonces, sí que es cierto que hemos confirmado ya este movimiento bajista en términos semanales, pero el gráfico diario no. El gráfico diario está empezando ahora a romper los mínimos anteriores. ¿Podríamos esperar un pullback? ¿Podríamos esperar un máximo decreciente? Sí, sería una posibilidad y tenemos que tenerlo en cuenta. Esto no lo digo como, vale, si el precio sube es porque va a hacer un máximo decreciente. No, me da igual, o sea, no voy, mi intención no es deciros qué es lo que va a pasar los próximos días. Mi intención es que entendáis un contexto global en el que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Y el precio, independientemente de que continúe hacia abajo o se vaya para arriba, lo que tiene que hacer es confirmar esa tendencia bajista en términos diarios, porque es lo que sucede. Conformas un movimiento bajista, fijaros, pam, pullback, máximo decreciente, mínimo decreciente, tendencia bajista en gráfico diario, y puedes dar paso a un posible pullback semanal. Sin esto no es lo habitual, no es normal formar un movimiento e ir del tirón para abajo. Cuando estamos empezando un cambio de tendencia en gráfico semanal, en todo este punto de aquí, que esto no se sabía si era un pullback o qué era en términos semanales, o había esa duda, ¿no? Fijaros qué es lo que hace el gráfico diario. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Y esto ya es un pullback semanal. Entonces, dentro de estar formando o poder estar formando un pullback semanal, el gráfico diario tiene que hacer impulso, pullback, para confirmar primero ese cambio de tendencia en términos intradiarios y luego poder decir, vale, perfecto, ya estamos en un cambio de tendencia en términos semanales. Entonces, para resumir un poco, gráfico semanal cumple todas las condiciones y características para atacar los 24.500, nivel que puede dilatarse pero no romperse dentro de esa estructura de tendencia alcista. Lo digo para quien esté o vaya al 100% con la tendencia alcista en Bitcoin. Pero es cierto que dentro de esta confirmación semanal falta la confirmación diaria para entender que realmente vamos a atacar esos niveles. Esto implica que en cualquier momento podemos ver pequeños movimientos impulsivos en forma de pullback, pequeñas consolidaciones horizontales o ya sea ahora o más tarde, da igual, o sea, no es la intención. Una vez confirmemos ese cambio de tendencia en términos diarios, lo que podemos entender es que llegaremos a esos 24.500 y lo que tendremos que hacer es analizar el cómo.
se llega en algún tipo de estructura de cuña en gráfico diario, se rompe en gráfico diario y se hace un pullback. ¿Qué es lo que sucede? Ya es anticiparse demasiado, pero es un poco lo que tendríamos que hacer. Y mucho cuidado porque del mismo modo en que en esta estructura diaria de aquí formamos varios impulsos bajistas y luego la vela siguiente era alcista. ¿Os acordáis de estas desaceleraciones bajistas y luego alcista, bajista y luego alcista, bajista y luego alcista? Es cierto que esas confirmaciones semanales se verían anuladas perfectamente si la semana siguiente es alcista. ¿Por qué? Pues porque el gráfico diario realmente no ha confirmado nada. En esta estructura que veíamos aquí, si os remontáis a estas épocas, cuando estábamos aquí y veíamos desaceleración, divergencias, falta de volumen, resistencias y demás, el gráfico diario hacía una envolvente bajista, mostraba debilidad, pero luego ¿qué hacía el gráfico intradiario? ¿Os acordáis? No confirmaba esos doble techos intradiarios, no confirmaba esos máximos decrecientes, confirmaba un patrón de rango. Y el gráfico pequeño anulaba constantemente las señales bajistas del gráfico grande. Pues es lo que puede pasar ahora mismo, pero en otra temporalidad. Y el gráfico grande, que es el gráfico semanal que está dando elementos bajistas claros, puede verse completamente anulado si el gráfico diario no es capaz de formar o de confirmar esos cambios de tendencia. O sea, es muy importante que tengáis eso presente. Ahora mismo, lo más probable es dar ese desarrollo bajista. Tenéis que entender qué es lo más probable y qué es técnicamente hablando lo que os va a ayudar en un futuro. Si ahora, pues por lo que fuera, independientemente de que sea, perdonad, lo más probable, el gráfico diario se levantara, entender que después de una envolvente bajista de desaceleración y en niveles de resistencia en cualquier temporalidad, lo más probable no es caer, porque ahora no hemos caído, no os va a ayudar en un futuro. Al final, la probabilidad no implica certeza, siempre lo comento, y esto significa que habrá veces en los que la probabilidad se dé y habrá veces en los que la probabilidad no se dé. Pero tenéis que actuar siempre a favor de la probabilidad. Entonces, lo voy a dejar por aquí, creo que ha quedado bastante claro, no solo la estructura de la que venimos, sino también la estructura que podemos esperar de aquí a los próximos días y semanas. Y yo creo que también ha quedado bastante claro de qué nos tenemos que ir o qué tenemos que ir corroborando en temporalidades diarias para confirmar si realmente esa temporalidad semanal va en serio o no va en serio. Igualmente, como siempre, le vamos a ir dando seguimiento de manera pues, diaria o de cada X días. Pero bueno, al menos las bases ya las hemos sentado para las próximas semanas. Voy a dejarlo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.